tardes, muchas gracias a IAB por haberme invitado al foro y felicitaciones también por la organización, un foro de mucho nivel. Hemos aprendido muchísimo con todas las personas que estuvieron acá. Todos los países tienen un motivo de orgullo y algo que los hace tener pertenencia. Y una vez leí un artículo que en Dinamarca el motivo de orgullo era una lata de galletas multiuso. Bueno, ahora sí. Y el artículo se titulaba "El mundo unido por una lata de galletas. Es la mayor exportación emocional del país, es una lata multiuso". En Sudamérica, y principalmente en Uruguay, en Argentina y en Brasil también, es el fútbol el principal motivo de orgullo. No hay ninguna duda. Esta foto, no sé si ustedes recuerdan, es de Sudáfrica, es de Montevideo, pero después del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando la selección retornó después de haber obtenido el cuarto lugar en la Copa del Mundo. Un buen desempeño, después de hacía muchos años que Uruguay no figuraba en un buen nivel en una Copa del Mundo, y fueron 500.000 personas, de los 3,5 millones de habitantes que tiene Uruguay, salió a la calle a recibir a la selección, a saludar y a mostrar el apoyo. Esto no sucede en la mayoría de los países, es en muy pocos en donde el fútbol tiene una importancia superlativa. Suceden cosas como estas todo el tiempo cuando juega Uruguay, desde hace una cantidad de años, y no es algo novedoso, porque el fútbol para nosotros es algo muy importante desde hace muchos años, desde el principio del siglo pasado. En el exterior, cuando cualquiera de nosotros le toca viajar y menciona la palabra Uruguay, seguramente lo primero que recibimos es el nombre de un jugador de fútbol. Ahora seguramente nos diga Suárez, Cavani, Godín, Forlán, hace un tiempito Recoba, Montero, Francescoli, siempre los principales jugadores de élite son los que nos representan en el mundo y lo que nos identifican. Por eso la frase que nosotros tenemos en la selección es el equipo que nos une. ¿Por qué? Porque nos unió como sociedad. Y esto se vio más fuertemente después del Mundial de Sudáfrica. El fútbol es prácticamente el único motivo que nos une a toda la sociedad, a todo el Uruguay. Y tanto es así que incluso muchos sectores políticos intentan acercarse al fútbol o utilizan a la selección uruguaya, en el buen sentido de la palabra, para poder acercarse a la gente también. Galeano, un escritor uruguayo, falleció hace pocos años, muy futbolero, decía: en su vida un hombre puede cambiar de mujer, de partido político, de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol. Así vivimos los uruguayos el fútbol, nos guste o no, pero esa es nuestra realidad. Seguramente todos los que estamos acá conocemos quiénes son estas dos personas. Cebolla Rodríguez, jugador de Peñarol, y Palito Pereira, de Nacional. Algunos menos, pero seguramente la mayoría también sepamos que este domingo hay un clásico y que juegan Peñarol contra Nacional. Y otros, también unos cuantos, sabemos que estos dos jugadores difícilmente sean titulares, o por lo menos está complicado. A ese grado de información sobre fútbol llegamos a tener los uruguayos y es una realidad. Por ejemplo, seguramente muy pocos de los que estamos acá conocemos al mejor ingeniero civil de Uruguay. Yo, el primero que conozco es el amigo El Pollo, acá chileno. No conocemos o nos cuesta saber quién es, por ejemplo, el mejor neurocirujano del Uruguay. Sin embargo, conocemos quiénes son todos los jugadores de fútbol de nuestro país. Y eso forma parte de nuestra realidad y nuestra idiosincrasia. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol en un país como Uruguay? El mejor producto para poder comunicar, para poder trabajar, para poder desarrollar. Es el producto que nos une como país, como decía anteriormente. Sin embargo, hace unos años, la AUF fue la peor federación de Sudamérica en cuanto a comunicación digital. Argentina y Brasil inauguraron, por ejemplo, su sitio web en 1997, un poco después Chile, Paraguay, Colombia también. Nosotros junto con Bolivia y Venezuela fuimos los últimos. Pero peor que ser los últimos fue cómo fue el desarrollo de nuestro sitio web, y se los voy a mostrar brevemente.
Este era el sitio web en 1999, 2 años después de Argentina y Brasil, no estaba tan mal empezar con el sitio web, pero era solo esta imagen. Un año después decidieron cambiar un poco porque parecía que era medio poco y agregaron en construcción con 2 macaquitos como que estaban trabajando, eso era un año y tuvimos este cambio. 2 años después, este sitio, que duró 2 años, y en 2002 hubo un cambio brutal, en donde se quedó la pantalla en blanco y se colocó el mail de la AUF, auf@auf.org.uy. Es decir, del 99 al 2002, esta fue la evolución del sitio web de la AUF, cuando ya el resto de las federaciones del mundo y de Sudamérica estaban mucho más avanzados. Para lo importante que es el fútbol para nosotros, parecía medio poco. Siguió este sitio, lógicamente, durante 3 años más, hasta 2005, y en finales de 2005, sí, por fin se decidió la AUF a contratar una empresa que desarrolló el sitio web, y era esto lo que tenía en su momento. Lógicamente, mal gestionado, no había una persona dedicada exclusivamente a publicar los contenidos de la asociación, de la selección, del campeonato uruguayo en el sitio web. Lo hacía una persona que se dedicaba parcialmente a publicar la información. Lógicamente que los vehículos de información no eran a través de la Asociación Uruguaya de Fútbol, se filtraba la información por todos lados y después lo difundíamos nosotros en la AUF. Costó mucho tiempo poder conseguir trabajar la información de una manera seria, es decir, venimos bastante atrasados. En 2006 hubo un cambio a nivel de selección y empezó un proceso de selección con el maestro Tavares al frente, y la selección empezó a cuidar y a respetar la información y la manera que tenía para comunicar. Sin embargo, en la Asociación Uruguaya de Fútbol, el sitio web y los mecanismos que teníamos para comunicar seguían siendo bastante precarios. Hasta el 2010, estaba por empezar el Mundial de Sudáfrica, la AUF decidió cambiar el sitio web y a esto fue a lo que llegó. Tampoco era una cosa espectacular, pero por lo menos tenía un poco más de diseño. Tenía un enorme problema y era que este sitio web solamente lo podía alimentar una persona porque estaba desarrollado de una manera en que solamente el que lo hizo podía publicar la información y esa persona estaba en Montevideo. Entonces, en el Mundial de Sudáfrica no teníamos manera de publicar desde Sudáfrica lo que estaba sucediendo con la selección en un momento de tanta importancia, como hablábamos antes, para nuestro país, lo que significa un mundial para nuestro país. Entonces, abrimos un blogspot en el año 2010, o sea, no hace tanto. Tuvimos que abrir un blog para poder publicar información desde Sudáfrica, para mostrar las fotos, las conferencias de prensa, algunos audios de lo que estaba sucediendo con la selección, porque en el sitio web no se podía hacer, o sea, bastante atrasados. Estábamos con un nivel de popularidad altísimo en Uruguay, todo el país unido, gracias a la selección. Teníamos al mejor jugador de la Copa del Mundo, que fue Diego Forlán, por primera vez en la historia del fútbol, el mejor jugador de un mundial era un uruguayo. Todos sufrimos y festejamos con los penales contra Ghana, del Loco Abreu, y encima al año siguiente Uruguay salió campeón de América en Argentina. Un campeonato que fue muy intenso, donde la final se jugó en el estadio de River contra Paraguay, que viajaron una cantidad de uruguayos, creo que había 30 o 40 mil uruguayos en el estadio. Sin embargo, en el sitio de la AUF, de esta manera lo comunicábamos. Selección nacional, 2 puntos. Uruguay campeón de América. La selección nacional venció 3-0 a Paraguay y de esta manera se consagró campeón de América por 15ª vez. Ver noticias de Argentina, el link al blogspot que hacíamos desde allá. Entonces, teníamos un momento único de conexión con la gente después del Mundial de Maracaná, el Mundial de Brasil y del Maracanazo en 1950. Las mujeres, las abuelas, los niños empezaron a interesarse por la selección. Los ídolos empezaron a ser los jugadores uruguayos. Ya no era Messi o Ronaldinho como habían sido años anteriores, en donde los niños no se miraban en los futbolistas uruguayos. Empezaron a venderse más camisetas de Cavani, de Suárez, de Forlán, de Lugano, de Muslera. Los ídolos empezaron a ser uruguayos. Teníamos al público, la selección tenía al público, la AUF tenía al público pendiente de lo que sucediera. Por lo tanto, no había más remedio que empezar a trabajar en comunicación digital. Tal vez por lo que genera el fútbol en nuestro país y porque es
un producto que nunca se va a fundir. No nos podemos imaginar Uruguay sin fútbol, sin una selección uruguaya, sin Peñarol, sin Nacional, sin el torneo local. Es que en la asociación nos dejamos estar y empezamos tarde a comunicar de la manera que corresponde con la importancia que tiene el fútbol para nuestro país. Por eso fue que la selección fue la inspiración para que la AUF transformara y profesionalizara su comunicación digital. Y ahí, en el año 2012, recién, empezamos a construir un estilo de comunicación basado en lo que representa la selección y en lo que significa el fútbol para nuestro país. Y ahí anoté alguna cantidad de valores que fueron impulsados por la selección uruguaya, pero que nosotros perfectamente los podíamos utilizar para transformar, o por lo menos para empezar a trabajar de manera seria, la comunicación digital y la comunicación hacia la gente desde la AUF, con profesionalismo, con seriedad, con calidad, con justicia, siendo criteriosos, con excelencia, con principios, con ética, siendo comprometidos, sin estridencias, siendo ordenados, respetuosos, organizados, solidarios. Además, a partir del Mundial de Sudáfrica fueron una cantidad las empresas y las organizaciones que empezaron a llamar a la AUF para saber cómo era que se había generado ese proceso, invitar a Tavares a diferentes charlas. Él no es una persona que le guste dar charlas y ir a las empresas, entonces obviamente no iba, está para otra cosa. Pero las empresas empezaron a interesarse por todo esto, cómo fue que se generó este trabajo de equipo, esta unión. Y muchas empresas en Uruguay y distintas organizaciones empezaron a tomar también el modelo de trabajo de la selección y emplearlo en su actividad rutinaria. Como nosotros desde la AUF no íbamos a tomar ese ejemplo y canalizarlo para la comunicación digital. Y en 2012, sin ser una locura, pero el sitio web ya mejoró un poco. En la AUF contrataron a 2 personas por primera vez para trabajar específicamente en la generación de contenidos en el sitio web y también empezaron a abrirse las redes sociales, a las que también llegamos tarde, pero por lo menos no tan tarde como el sitio web. Estamos hablando de 2012, Argentina y Brasil habían empezado en 1997, 15 años de ventaja nos llevaban. Se abrieron las redes sociales, hoy la AUF cuenta con 5 cuentas de Twitter, una específica de la selección, una de la AUF, otra del campeonato uruguayo, del fútbol sala, del fútbol femenino, cuenta con un canal de YouTube, con una cuenta de Facebook, y también con una cuenta en Instagram. En total son casi 3 millones de seguidores. Para un país que tiene 3,5 millones de habitantes, son redes sociales muy potentes, en donde cada uno de los mensajes que se publican ahí tienen una gran llegada y por lo tanto también hay que tener una gran responsabilidad y un gran compromiso. Por suerte, y después de mucho trabajo, 4 años de trabajo, llegó a poder tener el sitio web que tenemos actualmente, que lo inauguramos antes de la Copa América. Y ahora sí es un sitio web, entendemos, a la altura de lo que significa el fútbol y la selección uruguaya para nuestro país, con la posibilidad natural y básica de poder acceder a todos los campeonatos que organiza la AUF y a los 5.500 jugadores y jugadoras que están inscritos en la asociación, cada uno tiene su información, pero además entendíamos que la historia del fútbol uruguayo, la historia de la selección merecía tener algo diferente y es algo que solamente tienen 5 federaciones en todo el mundo y es la información histórica de todos los partidos y cada uno de los jugadores que jugó en la selección. Es Alemania, España, Inglaterra, Francia y Uruguay son los únicos que tienen todos los partidos. Van a poder encontrar el detalle de cada uno de los partidos, las alineaciones, los goles, los eventos, demás, así como los 1.219 jugadores que desde 1902 a la fecha se vistieron por lo menos en algún minuto o estuvieron en el banco en algún partido de la selección. Y les puse como ejemplo Héctor Escarone, que seguramente si no aparecía la foto acá, ninguno de nosotros lo conociera, supiera cómo es su cara. Escarone fue 4 veces campeón de América, fue campeón del mundo en 1930 y fue también campeón de los Juegos Olímpicos en 1924 y 1928. El último partido de él lo jugó aquí en Uruguay, fue en 1930 en la final del mundo, y fue el goleador histórico con 31 goles desde 1930 hasta 2013, cuando Forlán lo pasó, un gol que convirtió en Asunción. Es decir, estuvo una cantidad de años siendo el goleador histórico y cómo desde la AUF no le íbamos a hacer un pequeño homenaje, no íbamos a mostrar quiénes fueron y qué hicieron cada uno de los que generaron la historia de nuestro fútbol. Se creó
un estilo de comunicación digital serio y reconocido. Los medios de la AUF hoy son los medios de referencia para el público y para los periodistas para obtener cualquier tipo de información y de contenido vinculada a la selección y al fútbol uruguayo. Un desafío muy importante porque también los uruguayos le damos muchísima importancia al fútbol. Entonces los contenidos que se generan tienen que ser contenidos interesantes, por supuesto, pero no podemos perder la esencia de lo que significa el fútbol para nosotros. Y esos materiales, lógicamente, esos contenidos, una vez que nosotros los subimos, son difundidos por medios, por periodistas, personalidades, futbolistas, lo que hace que tengan un alcance muy superior. Y respecto al estilo de comunicación, me gustaría mostrarles dos ejemplos. Después del Mundial de Brasil 2014, Uruguay jugó 2 amistosos con Costa Rica. Uno fue en Costa Rica y el otro fue en Montevideo. Cada federación comunicó a su manera el partido y anunció el partido que se iba a jugar. Así lo comunicó Costa Rica. No fue uno, fueron 2. Y ahora nos toca en casa. Costa Rica, Uruguay, martes 8 de septiembre, 8 de la noche, Estadio Nacional. Chicos, hemos pasado por mucho y hemos salido adelante. Tenemos que seguir apoyando. Y esto va a ser un partidazo. De por sí es solo un amistoso. Amistoso, jodas, vamos con todo. Vamos a poner toda la carne en el asador porque me lo dijo el machito. Cabrón, me metiste en una buena... Entradas a la venta en www.specialticket.net. Lina Pasabana, Hard Rock Café, agencias autorizadas en Vivaz y Grupo Mutual. Costa Rica versus Uruguay. Vamos con todo porque la casa se respeta. Bien, bueno. Porque Costa Rica es primero. Somos la fe del fútbol. ¿Se imaginan hacer una presentación de un partido de Uruguay así? A los 5 minutos yo pierdo el trabajo. Así lo comunicábamos nosotros con nuestro estilo de comunicación y con lo que significa el fútbol para nuestro país. Bien, eso fue a modo de ejemplo. Quiero compartir con ustedes estas 3 frases y tratar de unirlas. Las redes sociales son muy peligrosas. Es una frase que, y también muy crueles, una frase que muchas personas lo dicen y yo creo que tiene parte de realidad. Pero bien manejadas pueden ser muy útiles. Son 22 personas corriendo atrás de una pelota. Algunas personas que de repente les cuesta entender lo que significa el fútbol, como mi madre, por ejemplo, cada vez que me ve no entiende cómo puede ser que tanta gente esté tan pendiente de 22 personas corriendo atrás de una pelota. Y es verdad, el fútbol es eso, son 22 personas corriendo atrás de una pelota. Pero lo que genera el fútbol, que no es lo más importante, pero es un vehículo casi incomparable para lograr cosas mucho más importantes que el fútbol. Esta es una frase del maestro Tavares, y es una realidad, y por eso es que tenemos que cuidar nuestro estilo de comunicación. Quiero compartir con ustedes 3 ejemplos de cuáles son los videos que tuvieron más popularidad en la historia de las redes sociales de la AUF, que como vimos al principio no tenemos una gran historia, no son muchos los años, pero sí son una cantidad de contenidos y han pasado cosas muy interesantes. Seguramente ustedes pensarán que esto puede ser algún gol, o algún entrenamiento, o alguna entrevista importante, pero sin embargo nos sorprendió que en 2018 este video sea el que tuvo mayor cantidad de visualizaciones desde que empezamos a trabajar en Instagram. Es una secuencia de fotos en el partido del año pasado, Uruguay-Brasil en Londres, en donde nuestro fotógrafo sacó fotos como habitualmente lo hace. Y al otro día me comentó, me dice, mirá lo que pasó con Cáceres, no sé si lo viste, nadie lo había visto. Publicamos esta secuencia de fotos en formato de video
y triplicó la cantidad de visualizaciones del video que más visualizaciones había tenido en la historia de nuestro Instagram, lo que nos llamó bastante la atención y nos animó un poquito a la reflexión sobre qué es lo que quiere ver la gente realmente, más allá del contenido que nosotros sí tenemos que darle. Un año después, este video lo superó y además se transformó en el video con más visualizaciones en el Twitter de la selección. Un monstruo, Cavani. Cavani, monstruo. Monstruo, Cavani. Cavani, qué golazo hiciste. Sos un monstruo. Ponete ahí, Eddie, que no me salió la foto con el nene. No le había salido bien la foto con el nene. Este video fue grabado de manera ocasional, obviamente, para marcar que la selección se iba del hotel de Río de Janeiro a otra ciudad a jugar otro partido. Y sucedió ese episodio con el niño que se acercó a Cavani. Cavani le regaló la campera. Y ese video de 30 segundos lo publicó Globo en Brasil y en una cantidad de medios, en Brasil, en Europa y en una cantidad de países, en Francia donde juega Cavani, y se conoció la historia de este niño que había pasado toda la noche afuera del hotel. Algunos dirigentes uruguayos lo habían visto y le alcanzaron algo de comer, pero había pasado toda la noche afuera. Obviamente, niño con cierta particularidad a la hora de vivir en su casa, con muchas carencias, con muchos problemas, y se hizo conocer la historia de este niño que lo único que quería era poder saludar a Cavani, y eso se logró a través de un simple video utilizando las redes sociales. El mensaje de solidaridad, el mensaje que la selección uruguaya transmite cada vez que juega en el exterior, cada vez que se acercan uruguayos, cada vez que se acercan niños a compartir momentos, es importante y forma parte también de la identidad que nosotros tenemos como país, y la selección uruguaya es el principal exponente que tenemos. Les quiero mostrar un video más antes de terminar con una historia que también me gustaría contarles, y es sobre el año 2016. Suárez invitó a un niño con síndrome que se llama Cri-du-Chat al complejo a ver un entrenamiento. Es muy habitual que los jugadores inviten a niños, a personas con diferentes problemas, a vivir, a pasar un momento con ellos. Generalmente son momentos anónimos, nadie lo sabe, pero ese día Suárez nos dijo al equipo de comunicación, el equipo de comunicación, que somos 4 en la AUF, ¿no? Somos bastante pocos, con un solo realizador audiovisual que es el fotógrafo también y hace un poco de todo, pero hay que entreverarse de esa manera, y ahí también estamos un poco corriendo de atrás con respecto a otras federaciones, pero son los recursos que tenemos y con los que tenemos que generar buenos contenidos. Suárez nos pidió poder registrar lo que sucedía con la visita de este niño en un video de 1 minuto y medio que se los quiero mostrar. ¿Va a ver el entrenamiento? ¿Vamos a ver el entreno? ¿Sí? Mirá lo que te traje, mirá. Mirá lo que te trajo. La camiseta del otro día. ¿Te gusta? ¿Sí? Muy bien. Escuchame. No, nada, ese. Vale. Escuchame, ¿va a ver el entrenamiento? ¿Querés ir allá? ¿Vamos? Bueno, anda con él. Vamos despacito, vení. ¿Qué tienes miedo? ¿Estás con vergüenza? Sí. Ahora te sentás ahí a mirar. ¿Quién es el Tata? Sí. Nosotros vinimos a conocer a Luis Suárez, que lo invitó a que viniera hoy, para sacarse una foto, para conocerlo. Es un niño que tiene un Cri-du-Chat, un síndrome que es poco conocido acá en el Uruguay. Y bueno, hemos pasado muchas y la promesa era traerlo a conocer a Luis. Lo conocí internado en un sanatorio, en Pando, porque cuando nació su mamá no lo quiso, lo habían adoptado, los que lo adoptaron cuando salió el síndrome tampoco lo quisieron, y bueno, nosotros lo conocimos y aquí estamos. Nos dieron 1 año de vida y tiene 11, casi 12. Nos gustaría saber si acá en Uruguay hay más personas que tienen el mismo síndrome para conectarnos y poder ayudarnos unos a otros. Vamos,
Da un beso, un abrazo, portate bien. Dale, saca una foto. Vení, ponete allá, mirá. Mirá, mirá. Mirá con él y te saca fotos también. Este video fue publicado en el Facebook de la AUF en 2016, cuando teníamos menor cantidad de seguidores que ahora. Ahora tenemos 1.200.000, ahí teníamos muchos menos. Y ese video tuvo un alcance de más de 5 millones de personas. Todo obviamente de manera orgánica. Y es el video que hasta el día de hoy tiene más visualizaciones de los videos que hemos subido. Por suerte, Aarón la sigue peleando y tiene 14 años. Y la familia, que no conocía ningún caso en Uruguay con ese síndrome, gracias a este video, hoy conocen a 10 niños o a 10 familias que también sufren este problema y entre todos pudieron ayudar. Entonces, lo importante que son las redes sociales, por más que sean peligrosas y crueles, saberlas trabajar, trabajarlas bien, con mucha seriedad, unir eso a que sí son 22 personas corriendo atrás de una pelota, pero que en este país el fútbol es el principal vehículo para lograr cosas mucho más importantes que el fútbol y en este caso ayudar a personas que la tienen que pelear día a día con situaciones bien difíciles. Para terminar, y saliendo un poco de la comunicación digital, de la cantidad de visualizaciones y demás, les quiero contar una historia que demuestra de que la selección uruguaya no solo fue fuente de inspiración para cambiar la comunicación digital de la AUF y para que las empresas trabajaran pensando en este mecanismo de trabajo. Y les quiero leer una carta de la mamá de un niño que en el año 2015, en la Copa América de Chile, una Copa América que no nos fue muy bien, perdimos con Chile en cuartos de final, pero el niño con el papá habían viajado a la Copa América y llegaron a ver un entrenamiento de la selección. Estuve conversando con ellos un ratito, lo normal, es algo habitual. Al otro día, el papá me manda un correo electrónico y me dice, mirá, mi esposa, la mamá de Juanma, le quiere mandar un correo, una carta al maestro Tavares agradeciéndole la visita. Y yo, bueno, está, sí, bueno, que mande la carta y vemos si se la mandamos o no. Yo pensé que era algo de rutina, pero les quiero contar y le quiero leer la carta, obviamente que tengo la autorización de los papás. Estimado maestro Tavares, no nos conocemos personalmente, mi nombre es Verónica y soy la mamá de Juan Manuel, de 9 años, y Victoria, de 5 años. En el día de hoy, Juanma cumplió su sueño de conocerlo y de conocer a algunos de los jugadores de la selección nacional personalmente, lo que mucho le agradezco. Es por eso que he decidido escribirle esta nota. En el año 2009, cuando Juanma tenía 3 años y Victoria aún no había nacido, por razones laborales, soy jueza, debí mudarme junto con mi hijo desde la ciudad de Maldonado a la de Trinidad. En tanto, mi esposo permaneció por idénticas razones viviendo en Maldonado. Desde que se produjo este cambio, Juan Manuel comenzó a mostrar actitudes que no encuadraban en el comportamiento esperable de un niño de su edad. Si bien siempre presentó algunas virtudes, tales como recordar exactamente dónde se encontraba un aviso en la guía de páginas amarillas, o dónde estaba ubicado un anuncio en la ruta, o restar mentalmente números de 2 cifras con apenas 3 años, al llegar a Trinidad, algunas de esas características se agudizaron y comenzaron a surgir otras que nos llamaron la atención. Tenía claras dificultades motrices, dejó prácticamente de hablar, o las veces que lo hacía era para repetir incesantemente frases que nada tenían que ver con el diálogo que se estaba sucediendo. Parecía no estar en el lugar físico que se encontraba. No lograba desarrollar el juego simbólico y no generaba vínculos con sus pares. Ante esto, consultamos a diversos especialistas, psicólogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, neurólogos, acompañantes terapéuticos. Pasados algunos meses de este proceso, en el año 2010 se nos manifestó que una de las posibilidades era que Juanma fuera portador del síndrome de Asperger, autistas brillantes como comúnmente se los conoce. Ese mismo año Juanma tuvo una convulsión no febril, fueron tiempos duros. En ese escenario llegó el Mundial de Fútbol de Sudáfrica del año 2010. Soy, al igual que mi esposo, desde niño una apasionada del fútbol, así que el día del partido contra Sudáfrica, porque antes contra Francia estaba trabajando y Juanma en la escuela, nos sentamos con Juan Manuel frente a la televisión. Como siempre que realizábamos actividades juntos, lo observé para ver en él alguna reacción distinta, algo que me hiciera pensar que mi esposo tenía razón cuando pregonaba que Juanma iba a superar esta dificultad. Fue esa la primera vez en mucho tiempo
que vi a mi hijo mirando nuevamente algo con atención. Y fue cuando gritó el gol de Forlán, mirándome a los ojos, y me abrazó, que creí que era posible. A partir de ese momento, el proceso de cambio, que se concentró especialmente en fines de aquel 2010 y durante el 2011, fue casi milagroso e irreversible. Gritamos juntos los goles contra México, Corea y Ghana y nos entristecimos en los partidos contra Holanda y Alemania. Mi hijo es hoy un niño de 9 años, un apasionado del fútbol y especialmente de la selección, y del que ni rastros quedan de aquellas sospechas. Eso sí, sigue teniendo una memoria extraordinaria que le permite recordar millones de estadísticas y números de la Celeste y de sus jugadores o de los equipos de fútbol de Uruguay. En una de las paredes de su cuarto luce un cartel con la frase «El camino es la recompensa» y su firma «Maestro al pie». Siempre he dicho que este proceso de selección uruguaya, con usted al frente, le dio o le devolvió muchas cosas a la sociedad uruguaya. A mí me ayudó a recuperar a mi hijo. Por eso, infinitas gracias a usted y a todos los que han hecho posible que este camino se convierta en la recompensa de ver hoy tan, pero tan feliz a mi hijo. Con aprecio lo saluda Verónica. Y para terminar, los dejo con el gol de Forlán que todos gritamos y que por suerte en el año 2010 nos llenó de alegrías, pero con este tipo de situaciones a la Asociación Uruguaya de Fútbol nos tiene que valer y nos tiene que llevar a generar mucha más responsabilidad de utilizar el fútbol como el principal vehículo de comunicación para lograr cosas muchísimo más importantes en esta vida. Muchas gracias. Canta el arranque de Suárez en el partido. Arranca ahora Forlán. Vamos Diego, remate. ¡Gol!